estudiantes cuáles son las reglas de evaluación. Nosotros como estudiantes de la Biblia vamos a iniciar un bellísimo curso y Dios nos ha puesto en su palabra las reglas de evaluación. ¿Qué se espera de nosotros, hermanos? ¿Que pasemos o no el curso? ¿Verdad que sí? El curso está asegurado si nos apropiamos de los méritos de un Cristo triunfante que sigue trabajando por cada uno de nosotros. ¿Qué les parece si como estudiantes nos ponemos en pie y nos ponemos en las manos de Dios para iniciar nuestro nuevo curso de la Biblia llamado Rebelión y Redención? Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por el don de la vida que nos otorga sin merecerlo. Gracias porque aquí estamos en tu casa para recibir la unción de tu Espíritu Santo, para recibir tu instrucción, para llenar nuestro corazón de esperanza y poder transmitir esa alegría y esas gracias celestiales que invitarán a todos los que nos rodean a preguntar, ¿qué te pasó? Yo también quiero tener esa experiencia. Señor, queremos proyectar el triunfo de la cruz de aquí en adelante. Queremos, como humildes alumnos que somos, recibir de ti, Maestro Divino, todas las instrucciones que has dejado en tu santa palabra. Señor, instrúyenos en este estudio de la primera lección de Escuela Sabática. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la santa palabra de Dios nos revela milagros de gran poder. Yo creo que desde los que estamos aquí en la iglesia, desde niños, en las divisiones infantiles, tenemos pasajes interesantísimos, los cuales nos ubican en, por ejemplo, los milagros que Dios hizo en el tiempo de Moisés para la liberación del pueblo de Israel. Son milagros que a todos los niños nos encantaban. Pero el mayor milagro que tú puedes ver en las Sagradas Escrituras, que incluso a los seres celestiales los tiene sorprendidos, es el milagro de cómo Dios nos sigue amando a nosotros, una raza indigna, caída y tan diferente a Dios. Las mejores ideas son las que se gestan en la mente de Dios. Y quiero decirte que todos seguramente ya tenemos nuestro folleto de la lección en diferentes formatos. La página oficial de la Iglesia Adventista tiene incluso la del maestro, las notas de la hermana Elena G. de White. No hay excusa para no tener toda esta información valiosa que nos va a ayudar en el tema de rebelión y redención, donde se expresa el mayor milagro que hay en la Biblia, el plan de rescate para todos nosotros. Para manera de introducción, quiero decirte que una de las grandes ideas de Dios, como todas las ideas que Dios tiene son las mejores, que él puso en la mente de hombres sencillos como este hombre, el pastor Jaime White, fue el desarrollo de esta herramienta valiosísima que se llama la escuela sabática. La meta de la escuela sabática es hacer discípulos para Cristo. Y en 1863, dicen los historiadores, el pastor James White, con un grupo de hermanos muy sencillos, conformó lo que es la primera escuela sabática allá en Rochester, New York, y escribió lo que ahora conocemos como la primera lección de escuela sabática, un folletito muy sencillo de preguntas y respuestas que nos fueron guiando por más de 60 años a todo adventista del séptimo día para ir profundizando en las Sagradas Escrituras, en su estudio. Hermanos, el pastor White, como su esposa Elena White y todos los pioneros, ellos vivieron, ofrendaron, predicaron, pensando que Jesús iba a venir cuando ellos estuvieran vivos, ¿verdad que sí? Pero nunca se imaginaron, yo creo que si al pastor White le hubieran dicho, ¿sabe qué, pastor? Todavía falta mucho para que Jesús viniera, no lo hubiera creído. No sé, si el pastor White viviera, le podríamos presumir, no sé, decir, oiga, pastor White, ahorita hay en 204 países del mundo hay escuelas sabáticas. Y ese folletito sencillo ahora está girando
en 687 lenguajes diferentes. ¿Usted cree que el pastor White se sentiría feliz o triste? Yo creo que de las dos. Feliz porque aquellas ideas aparentemente muy sencillas, como ahorita están en todo el globo ayudándonos a todos en el conocimiento de la verdad. Triste porque Jesús todavía no ha venido, pero es una obra de misericordia. Hermanos, dicen las estadísticas, estaba tratando de buscar, que 1.100.000 personas ingresaron a las filas del adventismo por bautismo y por profesión de fe en el último año. Y podemos analizar este número y pensar de diferentes vertientes, diferentes modos de analizarlo, pero para mí me dice que el Espíritu Santo sigue tocando corazones de hombres y mujeres alrededor del globo y los sigue llevando a la verdad bíblica, a la victoria en Jesús. Y debemos estar muy contentos por eso. El paso del bautismo, entrar a las filas de la iglesia, es un paso muy importante, pero no es el único. Es el desarrollo del crecimiento diario en Cristo, en el crecimiento diario en Biblia, que nos va estratificando. Es decir, nos va haciendo diferentes tipos de alumnos y de miembros de iglesia. Y no estoy diciendo nada extraño porque la parábola del sembrador, si tú recuerdas, el sembrador divino tenía la semilla de primera calidad y cuántos tipos de recepción de esa semilla hubieron. ¿Se acuerdan? 4 diferentes tipos de recepción al mismo mensaje. Así nosotros tenemos una verdad bíblica de primera calidad, pero podemos acomodarnos en diferentes tipos de miembros. Y Cristo vino a sembrar las semillas de la verdad bíblica, pero desde la caída Satanás ha hecho una labor también muy perseverante en sembrar las semillas del error. ¿Será que todos los adventistas tomamos conciencia de esos tiempos que estamos viviendo? Yo quiero decirte que el consejo sobre mayordomía cristiana me llama mucho la atención, como Elena White describe que cuando no tomamos conciencia como adventistas de esta labor y de este tema en particular del gran conflicto, tendemos a hacer una experiencia cristiana muy cómoda. Es decir, ella lo califica, tenemos el peligro de tener una experiencia religiosa enana y enfermiza. Después le puedes leer allí en el capítulo 31 a qué se refiere. ¿Puedo yo, adventista del séptimo día de toda la vida o recién ingresado a las filas del adventismo, tener una experiencia enana y enfermiza? Y dice, sí, cuando te dedicas solamente a autocomplacerte. ¿Cómo voy a usar el dinero para estar más cómodo? Y olvidando la gran comisión, el mensaje de salvación. Por eso el tema del gran conflicto, hermanos, llega a nosotros como una gran dinamita para desacomodar esa experiencia que tal vez hemos estado pisando algunos, enana y enfermiza, y nos ubica y nos habla de que vivimos en una batalla campal, reacia, fiera, en la que algunos de nosotros ahorita nos sentimos muy dolidos por las recientes bajas de las filas del Señor, pero que debemos de tener en mente las palabras de Martín Lutero cuando dijo, donde la batalla ruge, ahí la lealtad del soldado es probada. Fíjense este pasaje de el libro Testimonios Selectos, donde dice, somos soldados de Cristo y se espera que los que se alisten en su ejército realicen tareas que fáciles o difíciles, no sé si alcanzan a leer, difíciles, tareas que consumirán sus energías hasta lo sumo. No sé si tú quisieras un 2016 en el servicio a Dios tranquilito, yo quiero estar acomodado, venir a la iglesia, disfrutar de buenos sermones, buenos conciertos inspiradores, pero hasta allí, Señor, no me pidas tareas difíciles. Aquí dice que el soldado que se da cuenta que vivimos en una gran batalla va a pedir y hacer tareas difíciles que consumirán sus energías hasta lo sumo. Debemos comprender que la vida de un soldado tiene 3 características: es combate agresivo, de perseverancia y de resistencia. ¿Cuántos nos desanimamos a la primer combate? Ya no quiero nada, ya mejor no vengo, ya mejor renuncio. Pero aquí dice, es combate agresivo, de perseverancia y de resistencia. Y debemos soportar pruebas por causa de Cristo, porque no estamos en un desfile, hermanos, estamos en una batalla.
Y el tema de este trimestre nos va a simbrar las conciencias con la ayuda del Espíritu Santo y nos va a pedir y a ser mejores cristianos y pedir estar en las filas de combate para la causa de Cristo. Y así como lo decía el hermano previamente en su participación, queremos tener un alma, traer un alma para los pies de Cristo. Una o muchas las que se puedan, pero nuestro trabajo misionero se verá reflejado en el contexto de en que entendemos que vivimos en estos tiempos peligrosos. Si tú tienes un grupo de amigos, tal vez que han estado reacios a la religión, a escuchar, que tú les has querido compartir tal vez un mensaje de Dios o una invitación a unas conferencias, y esa persona dice, no. E incluso a esas mentes cerradas, para el mensaje de salvación, todos ellos pueden concordar con los resúmenes que se ven en esta época del año, cuando miras atrás el año y te das cuenta que algo en este mundo no está nada bien. Fíjense, el New York Times hace un resumen de fotografías de lo más sobresaliente de todos los meses del año. No sé si alguno de ustedes se puso a ver un resumen del año 2015 y me llamó la atención que la palabra que más se googleó, la que más en las agencias noticiosas sobresaltó fue la palabra terrorismo. Y nuestra mente se va a París y nuestra mente se va a pues, Estados Unidos y a todos los lugares que de alguna u otra forma fueron escenarios sangrientos de esta situación. ¿Qué me puedes decir? El 2015, un mundo en rebelión, nos habló también de cifras tremendas de los exiliados allá en Siria. 4.166 han muerto en ese desplazamiento y en esos combates. Esas personas que están escépticas a la Biblia pueden reconocer que algo está muy mal en nuestro mundo, ¿verdad que sí? Y entonces, también, ¿qué te parece estas de los últimos meses del año 2015? Otra de las notas fue cómo en Pekín, China, hubo una alerta roja por la contaminación, por altos índices de contaminantes en el aire, al punto que incluso tuvieron que comprar tanquecitos de oxígeno porque no se puede respirar el aire en ese lugar. Y te puedo decir también la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de legalizar a nivel nacional los matrimonios del mismo sexo, que lo celebraron no solamente todos los que habían estado escépticos en el tema, sino muchas organizaciones, incluso nuestro país también se celebró, y cómo se pintó esas banderas de arcoíris en los emblemáticos monumentos, Cataratas del Niágara y en la Casa Blanca. Y entonces esto nos dice que este mundo está en convulsión. Y aunque sea religioso o no religioso, la gente se pregunta, ¿por qué suceden todas estas cosas? Yo te voy a decir brevemente un caso real. Un hombre era muy pudiente, muy millonario. Y él dijo, no, yo no me voy a esperar a morir para darle de mis bienes a mis hijos. Yo quiero que disfruten de una vez, que se hagan responsables. Y les dio mucho dinero a cada uno de ellos. Uno de ellos usó de esta riqueza para solventarse una vida de excesos, de drogas, de mujeres, de degradación. Cuando ya el muchacho casi moribundo, se le entrevistó a ese padre millonario. El padre, la pregunta era, ¿usted se siente responsable de los actos de este hijo? Y el padre dijo, sí, porque si yo no le hubiera dado todo ese dinero, una vida tan fácil, no habría pasado todo esto. Y en esta pregunta sencilla se abre el marco de nuestro estudio de la lección de esta semana. ¿Dios fue el responsable al darle a Lucifer dones especiales, hermanos? ¿Dios fue el responsable de la caída?
Dios se sentía, yo escuché esto en un comentarista ahí en el internet, dice, es que Dios se sentía culpable en parte por crear a Lucifer y darle los dones, y por eso mandó a su hijo Jesús para cubrir la obra de desgracia que trajo este ser creado. Si alguien tiene alguna participación, aquí hay un micrófono, creo que lo tenemos por aquí. Brevemente, si alguien quiere hacer un comentario al respecto. ¿Dios fue el responsable, hermanos? No. A ver, el doctor Oscar va a hacer un comentario, por favor. Y por mientras, abramos nuestras Biblias en 1 de Juan 3:8, por favor. 1 de Juan 3:8. Es evidente que Dios no es responsable de haber pretendido crear el mal en el universo, pero Él es el responsable y Él asumió la responsabilidad de darle libertad a sus criaturas. Igual que cuando usted toma un coche y sale a manejar a la calle y se le atraviesa un niño y lo atropella y lo mata, usted no fue responsable de haber pretendido hacer un mal a una persona, pero desde el momento que usted asume la responsabilidad de tomar un vehículo, asume también las responsabilidades de esas consecuencias. Dios no creó el mal, ni estuvo en su mente jamás crear el mal, ni ha procurado jamás el mal de ninguna de sus criaturas, pero Dios asumió la responsabilidad de su obra creadora, y la mayor manifestación de esa responsabilidad es que dio a su Hijo para resolver el problema que la libertad con la que Él nos dio generó. Exacto, gracias. Leamos, alguien que quiera leer 1 Juan 3:8 y levante su mano para que lo ubique nuestro hermano Obed. Ahí está una. Sí, ahorita vamos a leer esto. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Exacto. Aquí no nos queda ninguna duda, Dios no tiene nada que ver con esta degradación. ¿Para qué vino Jesús? Para deshacer esas obras del diablo y el mal y esas semillas que nosotros también generamos. Entonces, hermanos, podemos entender y quedar claros en algo, una pregunta que mucha gente se pierde. Quiero que vayamos al Isaías 14, 12 y 14. Las tres ambiciones que tenía este ser tan especial llamado Lucifer. Alguien que lo quiera dar lectura, Isaías 14, 12 y 14. 14, 12 y 14. Isaías 14, 12 y 14. A ver si pueden descubrir las tres ambiciones de Lucifer. 12, perdón. Lucero, hijo del alba, ¿cómo caíste del cielo? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. ¿Esto, hermana? Hasta el 14. 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte de la reunión, al lado norte me sentaré, sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Gracias. ¿Cuáles son las tres ambiciones que tenía este ser tan especial llamado Lucifer, hermanos? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué quería Lucifer? Dice aquí, ser por encima de las estrellas de Dios, se refiere a los ángeles. Entonces él quería un lugar de mayor trascendencia que los ángeles. La 2, instalarse como el líder del concilio celestial. Y 3, quería sustituir a Dios. Entonces organizó una rebelión que en primer plano, yo les invito, hermanos, visitas y miembros de iglesia, que tengamos obviamente la Biblia como nuestro libro de texto principal, pero hay 3 libros que tenemos que leer en este tema, maestros y alumnos. Es Primeros Escritos, Patriarcas y Profetas, y se me va uno, ahorita se los menciono, en los cuales nos dan más detalles de esta rebelión y cómo se concertó. La rebelión, de acuerdo a las leyes humanas, es
un delito contra el orden público, y es lo que cometió Lucifer, que convenció a seres tan inteligentes como los ángeles, al punto que el impacto de la rebelión, que al principio no se le vendió como rebelión, llegó a arrastrar a 1/3, una cantidad importantísima de estos seres celestiales. Hay una pregunta que debemos de tener muy claros al responder. ¿Cómo surgió el pecado en un ser perfecto, en un ambiente perfecto, con un Padre Celestial perfecto? ¿Hay una respuesta a esta pregunta, sí o no? ¿El hermano? Rapidito. Hay una situación muy importante. La bendición más grande que Dios puso para todos los seres criados, sean espíritus o sean humanos, es el libre albedrío. ¿De acuerdo? La bendición más grande. Y esa bendición tiene un solo foco, que se llama amor. Si Dios no hubiera hecho eso, está escrito que aún el mismo enemigo al cual estamos tratando hoy, ese día del gran juicio va a decir, tú eres justo. Entonces allí en Isaías 1:19 y 20 dice que nosotros debemos hacer uso de ese libre albedrío, o comemos de la tierra bendecida, o seremos espiados a través de la espada de la justicia. Okay, muchas gracias. La respuesta que nos daba el folleto de la lección, palabras de Elena White, es que aunque no sepamos el porqué del inicio del pecado, porque explicarlo sería tanto como justificarlo, sí podemos sentir sus efectos. En el plano médico, aunque no sepamos la fisiopatología de una enfermedad, es decir, todos sus procesos químicos y físicos, si a veces te has sentido con temperaturas o alguna enfermedad y dices, estoy enfermo, no sé qué pasó adentro de mi cuerpo, pero estoy enfermo. Es lo mismo que pasa en el tema del inicio del pecado. Nosotros no tenemos una respuesta, porque si la tuviéramos sería tanto justificarlo. Y aquí tenemos un dominó, todos sabemos el efecto dominó, en el cual sabemos que cuando nosotros le damos a la primera ficha, va a haber una consecuencia de tumbar las subsiguientes fichas. Nosotros no sabemos qué es lo que tumbó la primera ficha, por ponerlo así, en la mente de Lucifer. Tenemos muchos datos en el espíritu de profecía que sí nos dan un contexto mucho más amplio. Hay cosas que sabemos, pero hay cosas que no sabemos. Pero con lo que sabemos, hermanos, podemos hacer decisiones para vida eterna. Brevemente, ahorita les doy la palabra. Yo quisiera, para no poner un poquito más de contexto, lo que sí sabemos son estas cosas en la mente de Lucifer. Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Eso sí lo sabemos. O sea, que era un ángel puesto en especial, en un especial lugar en el organigrama de Dios. Su frente, incluso nos da, fíjense, este libro, La historia de la redención, nos da este dato: su frente era alta y espaciosa porque indicaba su poderosa inteligencia, su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso, y una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que los demás ángeles. Era un ser celestial especial. ¿Estamos de acuerdo? Pero Lucifer estaba envidioso y tenía celos, especialmente ¿de quién? De Jesús. Y ese fue el objeto de su envidia. Hay personas que descuidadamente dicen, te tengo envidia de la buena. No, hermanos, la envidia no es nada bueno. Fíjense lo mortal y todas las desgracias que causó. La etimología de envidia es de invidere, que significa poner la mirada en algo, pero no poner para aspirar, sino poner para destruir. Y los celos, la etimología también es muy interesante, que significa, del griego sein, significa hervir. O sea, una persona celosa hierve por dentro. Son las ganas tremendas de algo, es la ansia por algo, por alguien, pero para su destrucción. Así que tenemos una participación de nuestro hermano. Sí.
Bueno, era sobre la pregunta anterior. Una de las cosas interesantes dentro del versículo que leímos era lo que Satanás sentía, ¿verdad? Dice, tú que decías en tu corazón, y si nosotros le agregamos la palabra al yo a este versículo, realmente es lo que sentía Satanás, porque él dijo, yo subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes yo subiré y seré como el Altísimo. Ese es el problema. Por eso Dios nos dice que si nosotros amamos a Dios sobre cualquier cosa y a nuestros semejantes, es quitarnos de ese yo que fue con lo que empezó Satanás. Exacto. Muchas gracias. ¿El hermano Morales? Hermanos, voy a dar lectura a un versículo Sí. que se encuentra en 2 Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Hermanos, fue un sentimiento que le nació a este ser, un sentimiento, un ser que era perfecto. Dios no creó a Satanás, él creó a Lucifer, que es diferente, el padre de la mentira, ¿sí? Entonces nosotros debemos de pensar eso, un misterio de la iniquidad que a su vez, en su momento apropiado, Dios nos lo va a explicar. Gracias por su participación. Solamente para cerrar en este repaso tan interesante, había preguntas muy interesantes. Hay gente que pone así, si yo tengo aquí una dinamita, imagínatela, y una mecha, y ves que ya prendió la punta, y tú sabes lo que sigue, que esa punta se va a seguir consumiendo, y que esa dinamita va a crear tanta destrucción. Hay gente que dice, ¿y por qué Dios, al ver el inicio de ese pecado que trajo tanta destrucción, que nosotros estamos ahorita dolidos por tantos dardos tal vez que tenemos del pecado, del enemigo, ¿por qué no la apagó al inicio? ¿Por qué no detuvo Dios el mal en su inicio? Porque un Dios benefactor que siempre piensa en el bien de sus hijos permitió tantos desastres en este mundo. Y hay gente que al no encontrar respuesta a esta pregunta, incluso se ha decepcionado de Dios. Yo solamente me queda un caso en la historia de Charles Darwin, este personaje, una de las mentes que dejaron el creacionismo, la verdad bíblica, la cual abrazó. Una de sus metas era ser un pastor de la iglesia anglicana, estaba en la Universidad de Cambridge, allá en Inglaterra, y en un momento de su vida dio un giro, porque de los 10 hijos, dos niñitos se le murieron. Y cuando vio a Annie Darwin, su niña chiquitita, morirse de tuberculosis, empezó a tratar de decir, ¿por qué un Dios bueno ahora permite que mi hija pase por lo que pasó? Entonces pensó que era un Dios tirano, vengativo. Después empezó a unir cosas de la naturaleza ya erosionada por el pecado. Él decía, ¿cómo avispas que se alimentan de cuerpos vivos? O cómo gatos juegan con los ratones antes de matarlos. Y entonces allí se distorsionó al no encontrar respuesta. ¿Por qué Dios no detuvo el mal en su inicio? El hermano lo decía, por la libre elección. Dios desea, alguien lo quiere leer por favor, este texto de Patriarcas y Profetas, que es base de esta lección de escuela sabática. Levante su mano por favor, usted lo tiene de frente. ¿Por qué Dios no detuvo el mal en su inicio? Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. ¿Qué sería la raza humana sin la libre elección? ¿Qué seríamos, hermanos? Robots, máquinas, esclavos, autómatas. Y aquí es para subrayarlo muchas veces, no haya placer Dios en una obediencia forzada. Todo tenía que ser natural, una obediencia del amor. Segunda razón que yo encontré en esta matutina llamada Cristo Triunfante, decía que Dios no podía emplear los métodos que Satanás empleó.
que eran el del engaño y la lisonja. Y si a ti no te suena esa segunda palabra, que es lisonja, es la adulación malintencionada que utilizó Lucifer para convencer a su equipo de ángeles y decir, hey, sabes, estamos en un gobierno injusto, yo tengo mejoras, pero mira, no me dejan entrar a los concilios celestiales. Y así se fue trabajando en las mentes de todos estos seres. Así que Dios no podía emplear y nunca va a emplear el engaño y la lisonja. Y entonces el universo entero tenía que ver la obra madurada del mal para poder de alguna forma establecer y que los principios de Dios de justicia y de verdad no se simbraran como no se simbraron. Hermanos, a manera de resumen, podemos ver en esta guerra en el cielo la nota triunfante que Apocalipsis 12 nos da allí cuando, si usted ve en la parte del versículo 7 en adelante, nos dice la guerra sistemática, perseverante, sangrienta, que el enemigo de las almas ha tratado de armar y de orquestar, primero al bebé, ustedes lo leyeron seguramente, después a la mujer que representa a la iglesia y después al remanente, o sea, nosotros. Es una guerra sistemática, pero ¿quién triunfa siempre en cada uno de los episodios de esta guerra? Dios. Y díganme si no, son buenas noticias. Estamos aquí ante un Dios triunfante, un Cristo victorioso que nos ofrece en su amor de su victoria, una victoria asegurada para cada hijo fiel de Dios que se apropia de sus méritos. Y es por eso que aunque el dragón se llenó de ira contra la mujer, dice el versículo 17, estamos en Apocalipsis, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, vemos después en Apocalipsis 14 un remanente que ha triunfado con los nombres ahí especiales en su frente porque se han apropiado de los méritos del sacrificio de Jesús. Hermanos, yo anhelo estar en ese grupo de Apocalipsis 14. Yo quisiera que todos estuviéramos en ese grupo tan selecto, no por lo que hayamos hecho, lo que conozcamos de la Biblia, sino porque hemos aceptado a nuestro Salvador Jesús. ¿No les gustaría que este 2016 fuera diferente ya en nuestra experiencia? Y decir, yo quiero testificar, como se nos invitó en la parte final de la lección, quiero testificar que mi nombre permanezca allí, ¿en dónde? En los libros de la vida, como decía este texto que dice, pero no os alegréis de que los espíritus se os sujetan, antes alegraos de que vuestro nombre esté escrito, ¿en dónde? En el cielo. Allí está, y allí puede permanecer si cada día nos apropiamos de ese sacrificio de amor de nuestro buen Jesús. ¿Son buenas noticias? ¿Son noticias para compartir? Que Dios nos bendiga en el desarrollo y en el estudio, y que este año 2016 seamos estudiantes de la Biblia, cual nunca lo habíamos hecho, que nos apropiemos de cada promesa y de cada pensamiento de Dios. Dios les bendiga. Sí. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más
postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que tu vida sea como un perfume grato a los pies de Jesús. Bien, hermanos, hemos casi llegado al final de nuestro repaso de la escuela sabática en este sábado hermoso. Hay una iglesia hermosa y rebosante aquí a pesar de los fríos para adorar el nombre de Dios. Antes de terminar esta sesión, quiero pedirle a los diáconos, como ustedes saben, las ofrendas de la escuela sabática se recogen en grupos regularmente, pero hoy va a ser a nivel iglesia. Quiero pedirle a mis hermanos que en este momento pasen a recoger las ofrendas de escuela sabática.
Bien, agradecemos a nuestros hermanos el apoyo y bueno, vamos a terminar complementando brevemente la iniciación de cursos de esta hermosa escuela sabática. En lo personal es un tema muy interesante, el conocer el desenvolvimiento de una historia como esta, de este tamaño, y el saber que somos objeto de su amor, que por nosotros el Señor está peleando día a día para que ninguno se pierda. Amén. Cada uno de nosotros somos objeto de su amor en este conflicto de los siglos. Y no es menos importante para todos entender el porqué de las razones, el saber qué está haciendo Dios, el saber que Dios tomó una responsabilidad tremenda ejecutando un plan de salvación para usted y para mí. Digno de ser alabado el Señor, su nombre. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a terminar esta parte de la reunión dándole gracias a Dios y preparándonos para el culto divino. Tu nombre sea alabado, Señor, en esta mañana nuevamente. Agradecemos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, que por medio de nuestra hermana Hani nos ha iluminado para conocer más de ti. Señor, en este momento agradecemos infinitamente